1958, Javier ingresó en el primer puesto a la Facultad de Letras de la Universidad Católica. El presidente del jurado de ingreso fue el destacado historiador Raúl Porras Barrenechea, quien quedó impresionado por el brillante examen de Javier y por la cantidad enorme de libros que había leído a su edad. Por esos años, la Católica funcionaba en el centro de Lima, en la Plaza Francia. Allí, Heró encontró grandes maestros que estimularon su vocación poética, como Washington Delgado, Luis Jaime Cisneros y Javier Sologuren. Yo ingresé al año siguiente, el 59, y lo conocí en el patio. Y lo vi en un recital que hubo en 1960, en homenaje a Washington Delgado, que era un profesor muy querido por nosotros. En ese recital, recuerdo que leyó ese poema, Mi casa muerta, ¿no? Me parece que lo estuviera viendo vestido, mientras los demás estaban de traje informal, de camisa, chompa, como decimos, él estaba de saco y no sé si de corbata, pero de saco, pantalón, muy bien trajeado y con los brazos así cruzados, recitando con una voz fuerte, cavernosa que tenía. Heró estudió durante 4 años estudios generales, letras y literatura. Su padre deseaba que estudie Derecho. Sin embargo, Javier ya estaba ganado por el cine y la literatura. Es más, junto a un grupo de la Católica, entre los que se encontraba Luis Enrique Tord, formó un cineclub. Mi padre pensó que su hijo iba a ser abogado y Javier no desechaba esa idea. Pero cuando la fiebre de la poesía lo va ganando, a mis padres, mi papá sobre todo, no lo entendía. Recuerdo sus primeros poemas, cuando él recitaba El río, teníamos un pasillo muy grande en la casa, en la parte central, y Javier con sus grandes troncos caminaba recitando El río, y un día mi papá lo escuchó, era previo a la cena, me acuerdo, y decía, escuchen, miren lo que dice, yo soy un río, ¿eso es poesía? En 1960, Javier Heró publicó su primer libro, El río, en una edición auspiciada por el Centro Federado de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Él tenía entonces solamente 18 años y esta publicación, El río, evidencia los rasgos personales de la poesía de Javier Heró y de alguna manera marca el camino a seguir en su obra posterior. El río fue muy bien recibido por la crítica. Yo soy el río, pero a veces soy bravo y fuerte, pero a veces no respeto ni a la vida ni a la muerte. El río estaba escrito en verso libre, forma poética que Heró alcanzó a dominar. Según su padre, lo inspiró el curso del río Santa, en un viaje que hizo junto a sus hermanos mayores. La crítica fue muy favorable. Sebastián Salazar Bondy dijo que con El río, Heró se había incorporado definitivamente a la poesía peruana como vanguardia de una nueva ola. En las fiestas patrias de 1960, la familia entera viajó a Tarma. Javier quedó fascinado con aquel valle inmenso. El valle de Tarma es grande, pero más grande es mi corazón cuando lo miro. En diciembre de ese mismo año, 1960, y gracias a su libro El viaje, Javier Heró obtuvo el primer puesto en el concurso El Poeta Joven del Perú, convocado por la revista trujillana Cuadernos Trimestrales de Poesía. Compartió el primer lugar con su gran amigo César Calvo, autor de Poemas bajo la tierra. La revista organizadora del concurso realizó la primera edición de los trabajos ganadores. He vuelto ya. Mamá, papá, he vuelto. Hermanos, aquí estoy como antes.
cantando en las noches del invierno con mi seco corazón de pan y piedra. Javier Heró, El viaje, 1961. Él quería ser reconocido como poeta. O sea, no era muy tranquilo frente a eso. Tenía un poquito de soberbia quizás a lucirse como poeta. Varias veces nos ha dicho, ya verán, ustedes se ríen ahora de mis poemas, pero algún día mi foto va a salir en las primeras páginas de los diarios. El viaje superaba lo antes hecho por Heró. Según el crítico José Miguel Oviedo, en el viaje hay una lucidez conceptual ausente en el río. Y añade, Javier Heró es la mejor esperanza que la poesía peruana tiene dentro de las novísimas generaciones. En 1961, Javier Heró se matriculó en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Letras. Esa facultad funcionaba aquí, donde estoy yo ahora, en la actual casona de San Marcos. Justamente este patio era el patio de Letras. Heró se matriculó para estudiar Derecho, sin embargo nunca abandonó su vocación literaria y aquí tuvo oportunidad de conocer a varios poetas y de participar en numerosos recitales. Javier se vincula a los poetas de San Marcos y se matricula a estudiar Derecho en San Marcos. Entonces comienza esa relación con los poetas de San Marcos. San Marcos era una universidad diferente a la católica y habían círculos políticos. Y yo creo que eso influyó mucho en su evolución. Javier Heró tuvo muchos amigos poetas como Arturo Corcuera, Reinaldo Naranjo, César Calvo, Antonio Cisneros. Ellos solían visitarlo en su casa de Miraflores. Arturo Corcuera, que fue íntimo amigo de Javier Heró, lo describe como un hombre jovial, alegre, bromista, tierno, dulce, que amaba intensamente la vida, pero que en su poesía aludía desde muy temprano y con frecuencia a la muerte. A veces hay coincidencias maravillosas, ¿no? La vida reúne a ciertas personas. A mí me parece, por ejemplo, impresionante saber que del grupo de amigos de Javier Heró estaban César Calvo, Arturo Corcuera. No sé, impresionante, ¿no? Cómo se puede reunir tanto talento. Es que fue una generación muy especial, la generación del 60. ¿Y tú estabas cercana a esos...? Sí, porque Javier traía a sus amigos a la casa. O sea, César, Arturo, Reinaldo Naranjo, Mario Raceto, o sea, todos venían a la casa. ¿Qué te digo? De pronto te decía, oye, flaca, sírvenos un café, ¿no? Y cosas por el estilo, y subían a su cuarto, y veían los libros. Era una época muy rica. Este grupo de jóvenes de la llamada generación del 60 fundó la Casa de la Poesía en la bajada de los Baños de Barranco. Era su Sociedad de los Poetas Muertos. Bueno, nos reuníamos para leer poesía y hacíamos muchas lecturas, había mucha plática entre nosotros, mucha gente que llegaba del extranjero, que los poetas que llegaban del extranjero, escritores que los invitábamos a conversar, a dar recitales. Nos quedábamos hasta tarde de la noche. En 1961 fue un año decisivo en el desarrollo político de Javier. Era el segundo año de la Revolución Cubana y el jovencito la defendía apasionadamente, hasta en la mesa, como cuenta su hermana Cecilia. Fue así que al día siguiente de cumplir los 19 años, en enero de 1961,
Javier Heró se inscribió en una nueva organización política, el Movimiento Social Progresista. Ingresó a un partido de izquierda, en el que estaban nada menos que Augusto Salazar Bondi, Sebastián Salazar Bondi, todos los intelectuales de esos años, del 50 y del 60, el social progresismo. Él fue militante, incluso luego tiene una carta en la que se despide de ese movimiento porque no responde, miren ustedes, porque no responde ese partido a su visión política del año 61, y manda su carta pública.